Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor. Soy Daniel Primera y es un placer y un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes para compartir de la palabra de Dios. ¿Sabes tú que la Biblia dice que a Dios, o sea, al Padre, nadie lo ha visto jamás? Y también dice que el pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre, o sea, entre Dios y el pecador, el hombre caído. La pregunta que tenemos que hacernos, y es una pregunta importante y válida, es entonces, ¿quién es el que se ha comunicado con el hombre? Desde que el hombre cayó en pecado, ¿quién es el que se ha comunicado con el hombre caído? ¿Quién es el que ha cuidado al pueblo de Dios, al remanente fiel hasta ahora, y lo cuidará hasta el tiempo del fin? Y también, ¿quién es ese ser que inspira a los profetas, que ha inspirado a los profetas y que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? ¿Quién es? Bueno, de esto vamos a estar hablando hoy en este programa. Así que no te retires porque en unos segundos vamos a comenzar con el tema de hoy. Bienvenidos sean nuevamente a Esencial Factor. Mira, te recuerdo que si tienes algún comentario, algún pensamiento, alguna idea, lo puedes escribir. Puedes escribir allí en los comentarios que yo lo estaré leyendo, estaré respondiendo gustosamente. También te invito a que si miras que este programa o este tema es necesario, es importante que otras personas lo conozcan, bueno, te invito a que lo compartas con tus seres queridos, con tus familiares, con tus amigos. Y también puedes ayudar con este labor, con este trabajo para honra y gloria de Dios, dándole like, porque así ayudas a que la plataforma de esta red social pueda promocionar este tema a otras personas. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que te llegue la notificación de los siguientes temas, de los siguientes videos, y también que te unas a Esencial Factor, que seas miembro de este equipo para proclamar la verdad, y también tengas la opción de recibir las diapositivas de estos temas, de estos estudios, por si quieres seguir estudiando, por si quieres compartírselo a otras personas, dar estudios bíblicos o también predicarlo. Bueno, ahí puedes tener también este material que te ayudará mucho. Y bueno, y para honra y gloria de Dios. Mira, para entrar de lleno en el tema de hoy, acerca de quién es ese ser que se ha comunicado con el ser humano desde que el hombre cayó en pecado hasta ahora, y quién es el que inspira a los profetas, es importante que nosotros nos vayamos y veamos algo de lo que ocurre en el trono celestial. Y para esto vamos al libro de Daniel y luego vamos al Apocalipsis. Vamos a ver aquí la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel 7, los versículos 9 y 13 dice: estoy mirando hasta que fueron puestos tronos. Ten presente esto, tronos en plural. Tronos. Y se sentó un anciano de días. Miren, ahí se está sentando un anciano de días singular. Entonces sigue diciendo, y nosotros entendemos que ese anciano de días es el Padre Celestial. Te está hablando singular, un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es el hijo de hombre? ¿Quién es ese ser que dice que viene en las nubes de los cielos? Vino hacia el anciano de día, uno como hijo del hombre, Cristo Jesús, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Entonces estamos viendo allí que hay un trono donde se sienta el Padre Celestial, dice allí el anciano de día, y luego se le acerca Cristo Jesús, su hijo. Y también dice que hay tronos, otros tronos. Vamos a ver ahora lo que dice el libro de Apocalipsis. Vamos a ver allí mismo Apocalipsis, capítulo 4, los versículos 2 al 5 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, aquí está hablando ahora Juan, y dice: he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién es ese uno? Singular, uno sentado. En Daniel 7 nos dice que es el Padre Celestial, el anciano de día. Es lamentable, hermano, que aunque la palabra de Dios te dice claramente quién es ese uno que está sentado en ese trono,
lamentablemente hay personas, y lo digo porque también un hermano me dijo, un hermano hablando sobre esto, me dice, no, que ese uno sentado está haciendo referencia a 3. Cuando en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, te dice algo parecido a eso o te menciona o que te mencione algo con la idea de que 3 seres están representados en uno. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Cuando Daniel y Apocalipsis te dice que hay uno sentado en el trono, claramente vemos aquí que es el Padre, el anciano de día. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Ahí vuelve a mencionar en el sentido singular. Y el aspecto, no dice el aspecto de los que estaban sentados, no dice eso. Dice, y el aspecto del que estaba sentado, singular, del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris. El arco iris, recuerdan ustedes que es el pacto de Dios, de la misericordia, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. ¿Estás viendo? 24 tronos delante del trono donde está el Padre Celestial sentado. En Daniel te dice fueron puestos tronos. Ahora en Apocalipsis te dice la cantidad de tronos, o sea, el número de tronos. 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces estamos viendo aquí, está el trono, está sentado el Padre. En Daniel dice que se acerca el Hijo de Dios. Hay otros tronos que en Apocalipsis te dice que son los que están, en donde están sentados los 24 ancianos. Pero dice que delante del trono dice que ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ten presente que estos 7 espíritus de Dios no están en el trono, están delante del trono. Los que están en el trono es el anciano de día, o sea, el Padre y Cristo, que es su Hijo. Y también lo vamos a ver en Apocalipsis 5, que dice que se le acerca el Cordero, al que está sentado en el trono. Entonces hay una pregunta que tenemos que hacernos aquí. La pregunta es, ¿qué son los 7 espíritus de Dios? Porque si el Padre está sentado en el trono, Cristo, el Hijo, es el que se acerca al Padre y que también está parado en el trono, tenemos que preguntarnos qué son los 7 espíritus de Dios, que no están en el trono, sino que están delante del trono. Y recuerda que los que están en el trono son los que reciben adoración. Y eso lo dice Apocalipsis 5. Apocalipsis 5 dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, que es Cristo, su Hijo, sean alabanza, la adoración, el imperio, el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves? Son los que reciben adoración. Entonces, ¿qué son esos espíritus de Dios? ¿Qué son esos espíritus de Dios que están delante del trono? Bueno, vamos a ver otra versión, la cual es la Reina Valera actualizada, la cual no dice lámparas, porque a veces se confunde lámparas con los candelabros. No. Los 7 espíritus son representados por antorchas. Mira lo que dice. Antorcha, Apocalipsis 4:5, Reina Valera actualizada 2015, dice: del trono salen relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. No son candelabros. Los candelabros representan a Cristo, que es la luz del mundo, y también a la iglesia, ya que la iglesia lleva la luz al mundo. Por eso es que Cristo le dijo a los discípulos: ustedes son la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Y los discípulos eran ¿qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces los candelabros representan a Cristo y a la iglesia, pero las antorchas son otras cosas. Los candelabros no son las antorchas. Las antorchas dice que están ¿dónde? Delante del trono. ¿Y son qué? Fuego. Y tiene relación con los 7 espíritus de Dios. Entonces estamos viendo aquí unas características importantes. Fuego, espíritu de Dios. Vamos a ver qué más dice Apocalipsis. Aquí es donde se presenta el Cordero. Dice que se acerca al que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Apocalipsis 5, 1 y 6 dice: y vi
en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Y quién es el que está sentado en el trono? Singular, del que está sentado en el trono, que es el Padre, lo dice Daniel. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y miré, versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y en Daniel dice que es el Hijo del Hombre, que es Cristo, que tenía 7 cuernos. Cuernos representa autoridad, poder, gobierno. 7 ojos. Mira lo que sigue diciendo. Ese cordero, que es un símbolo de Cristo, aquí está hablando simbólicamente, no es literal un cordero. Tampoco es literal que tiene 7 ojos, es una representación de algo. Entonces dice, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces aquí estamos viendo algo interesante, algo importante relacionado con los espíritus de Dios, con esos 7 espíritus. Primero, fuego. Segundo, espíritu. Tercero, enviados a la tierra. Te repito, lo que está relacionado con estos 7 espíritus de Dios, que aparece en Apocalipsis, tiene relación con fuego, relación con espíritu y enviados a la tierra. Es interesante que dice que son los 7 ojos del Cordero. Ojos, también en Apocalipsis se presenta a Cristo que dice que tiene ojos como llamas de fuego, luz. El ojo representa los ojos, luz representa sabiduría, escudriña los corazones, lo conoce todo, o sea, omnipresencia. Entonces, aquí estamos viendo unas características de esos 7 espíritus o unas palabras que están relacionadas con esos 7 espíritus, que es importante que nos preguntemos entonces, mira, ¿hay algo en la Biblia? ¿Será que en la Biblia hay algo relacionado con espíritu, con fuego y enviado a la tierra? Porque recuerda que estas cosas son las que están relacionadas con esos 7 espíritus. Entonces te pregunto, ¿hay algo en la Biblia que tenga relación con estas 3 cosas, con estas 3 palabras, con fuego, con espíritu y con ser enviado a la tierra? Claro, los ángeles. Mira lo que dice el mismo Hebreos 1, los versículos 7 y 14 dice, ciertamente de los ángeles, pon atención, si es posible, escribe estos versículos, hermano querido. Escribe estos versículos para que estés claro y no estés confundido con explicaciones de otras personas que no se basan en la palabra de Dios. Aunque hay versículos claros, inventan interpretaciones. Ciertamente de los ángeles, te dice que está hablando de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, que son los ángeles, llamas de fuego. Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores, los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Dónde son enviados? A favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Y dónde están esos que van a ser herederos de la salvación? En la tierra. Por lo tanto, son espíritus enviados a la tierra, a favor de los que van a heredar la salvación. Entonces aquí mismo la Biblia te dice que los ángeles son los ángeles los que tienen relación con espíritu, con fuego y ser enviado a la tierra. Por eso que los 7 espíritus de Dios no están en el trono, porque los ángeles no reciben adoración. Y eso se lo dijo un ángel al apóstol Juan. Un ángel le dijo a Juan, no, mira, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo, o sea, yo soy un siervo como tú. Adora a Dios. ¿Ves? Los ángeles no reciben adoración. Por eso que estas antorchas de fuego no están en el trono, sino delante del trono, prestos para ser enviado a la tierra a la orden de su comandante, que es Cristo. Entonces, ¿qué son 7 espíritus? ¿Por qué 7? Bueno, el 7 representa lo que es completo y perfecto. Por lo tanto, aquí cuando dice los 7 espíritus, esas antorchas, dice 7 antorchas de fuego y 7 espíritus que estamos viendo que tienen relación con los ángeles.
Entonces cuando dice el número 7, cuando te dice 7 antorchas o 7 ojos de Cristo, no es que está hablando literalmente, es un símbolo. ¿De qué? De la obra perfecta y del ministerio perfecto de los ángeles completamente, todas las huestes celestiales que están a disposición de ¿quién? De Cristo, que es el Cordero. Y Cristo es el comandante de los ángeles. Por eso que las huestes celestiales están bajo el mando y bajo la orden y la dirección de Cristo, el cual es el arcángel Miguel. Y dice allí, enviados a la tierra a favor de el pueblo de Dios, de los creyentes o de los que van a heredar la salvación. Mira lo que dice ahí mismo también Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Mira lo que dice. Ponga atención a lo que sigue diciendo. Por eso te digo, anota estos versículos, hermano, para que no seas confundido con otras interpretaciones o otras explicaciones. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, que es Cristo, y las 7 estrellas, dice esto. 7 espíritus, 7 estrellas. ¿Qué representa estrella? Porque como te he dicho, está hablando simbólicamente. ¿Qué representa estrella? Las estrellas representan ángeles. Ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 1. ¿Qué representan las estrellas? Bueno, mira lo que dice Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y está hablando aquí Cristo. Cristo es el que está hablando a Juan y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Ves? Entonces Apocalipsis 3:1 te dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y los relaciona con las 7 estrellas. 7 espíritus de Dios, 7 estrellas. Apocalipsis 1:20 te dice que las 7 estrellas, o sea, esas estrellas representan ángeles. Por lo tanto, vuelve a confirmar de que los 7 espíritus o las 7 antorchas de fuego que están delante del trono representa al ministerio de los ángeles que se unen a la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que los siete espíritus también son los 7 ojos del Cordero, y el Cordero es Cristo Jesús. Por eso que esas antorchas no están en el trono, están delante del trono, porque son el grupo de ángeles que están a disposición de Cristo. Y los ángeles no reciben adoración. Entonces vamos a ver que el comandante de los ángeles, que es Cristo, trabaja juntamente con el ministerio de los ángeles. O sea que el ministerio de esos ángeles poderosos, que son llamas de fuego, espíritus enviados a la tierra, se unen al trabajo de Cristo Jesús para redención del hombre, para beneficio del hombre, para a favor de los que van a heredar la salvación. Mira lo que dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios, o sea el Padre, le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de ¿quién? Del Padre a Cristo, de Cristo al ángel y del ángel a Juan. ¿Estás viendo cómo el ministerio de los ángeles se unen a la obra de Cristo? Porque Cristo es el comandante de los ángeles. Los que reciben adoración son los que están en el trono, que es el Padre y su Hijo. Delante del trono están esas 7 antorchas de fuego que representan al ministerio de las huestes celestiales, que está a la orden de su comandante, que es Cristo Jesús. ¿Ves? Entonces el ministerio de los ángeles se une a la obra del Padre y de Cristo a favor de la redención del hombre, de los creyentes. También mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 50 y 51. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Aquí Cristo le está hablando a Natanael. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo,
De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios. ¿Te recuerda? Espíritus de Dios. Ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Suben y descienden. ¿A dónde suben y a dónde descienden? Descienden a la tierra. Suben al cielo constantemente. Bajan y suben del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. ¿Por medio de quién? Del Hijo del Hombre, que es Cristo, el comandante. Por lo tanto, la obra de los santos ángeles, que son ministros de fuego, llamas de fuego, son espíritus, llamas de fuego, enviado a la tierra a favor del pueblo de Dios, dice que descienden y suben sobre el Hijo del Hombre, que es Cristo, el comandante de los ángeles. Entonces aquí estamos viendo, hermano, cómo el ministerio de esos ángeles santos, de esos ángeles que son espíritus, se unen a la obra de Cristo. Porque Cristo es el comandante de los ángeles. Por eso que muchos milagros de los que realizó Cristo cuando estuvo aquí en la tierra fueron hechos por medio del ministerio de esos ángeles. Mira lo que dice el deseo de toda la gente. En la página 117 dice: los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, como le dijo Cristo a Natanael. Los milagros de Cristo, pon atención, los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio ¿de qué? De los ángeles. Por eso Apocalipsis dice, los 7 espíritus de Dios, ángeles de Dios. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, que son los ángeles, cómo nos llega toda bendición de Dios. ¿Estás viendo? Por medio de los ángeles, a través de Cristo, es que nos llega toda bendición de Dios. Los ángeles también imparten los dones de Dios a su pueblo. Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los caídos hijos e hijas de Adán. Mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios, y así es Cristo el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso que Cristo es la escalera, y por medio de esa escalera es que descienden y ascienden los ángeles. Vamos a ver ahora, entendiendo esto, por eso que yo quise traer esto primero, para que nosotros podamos entender entonces quién es el que está con los fieles, quién es el que está con los fieles, cuidando al remanente, al pueblo de Dios. Hay una ilustración la cual nos muestra esa relación entre los fieles y Cristo. ¿Me explico? Ahí, por ejemplo, en la tierra, los fieles son representados por esos animalitos que son dóciles y que son indefensos. ¿Cuáles crees tú que son? Las ovejas. Muy bien. El mismo Cristo dijo, el remanente es representado por ovejas. Y las ovejas, hermanos queridos, las ovejas están seguras solo cuando las cuida el pastor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque dice, el asalariado no cuida a las ovejas, más bien huye y abandona a las ovejas, porque las ovejas no son suyas. Entonces, si el remanente, si el creyente, los fieles son representados por ovejas, y las ovejas están seguras solamente cuando están cuidadas por el pastor, yo te pregunto, ¿quién es el pastor de los fieles aquí en la tierra, los cuales son representados como ovejas por Cristo? Muy bien. Ahora la pregunta es, si Cristo es el pastor que cuida a las ovejas, a los fieles aquí en la tierra que son representados por ovejas, la pregunta es, ¿dónde dice eso? Porque de acuerdo al concepto trinitario, el que está aquí en la tierra es el Espíritu Santo, y que Cristo está en el cielo. O sea, uno aparte de Cristo.
Es importante que nos preguntemos esto y que estemos claros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara con este tema. ¿Sí? ¿Quién es el que está con su pueblo? ¿Quién es el que está con el remanente? ¿Quién es el que inspira a los profetas? Entonces, mira lo que dijo Cristo en Juan 10, hablando de la parábola del buen pastor y de las ovejas. Él dijo, en Juan 10, versículos 14 y 15, dice, yo soy el buen pastor, no es otro. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los fieles, su pueblo, los que han sido justificados por la sangre del Cordero. Y las mías me conocen. Entonces el pastor conoce a sus ovejas, las ovejas conocen a su pastor. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces Cristo dice, así como el Padre me conoce a mí íntimamente, porque soy su hijo, yo también conozco a mis ovejas. Soy yo, no es otro. Yo soy el buen pastor. Yo cuido por mi redil, yo cuido por mis ovejas, yo cuido por mis fieles, por mi remanente, por mi pueblo. Cristo es el buen pastor. Él no le deja ese trabajo a otra persona o a otro ser. Él es el buen pastor que cuida de sus fieles. También dice el versículo 27 y 29 del mismo capítulo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí Cristo le está hablando a los fariseos. Porque los fariseos no eran parte del redil de Cristo, de las ovejas de Cristo. Más bien ellos eran asalariados, lobos rapaces, que no cuidaban la grey, sino que se aprovechaban de ella. No cuidaban por el enfermo, por las viudas, sino más bien las rechazaban a estas personas por ser pobres. O porque si eran enfermos, entonces no, estas personas son pecadoras, por eso que están así. Y ellos se creían los únicos dignos del cielo, de la salvación. Y Cristo mismo le dice, ustedes no son ovejas. Mi palabra no permanece en ustedes. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, o sea, mis ovejas. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ves? De mi mano, es la mano de Cristo. Mi Padre me las dio. El que lleva a las personas a Cristo es el Padre Celestial. Es mayor que todos. O sea, el Padre es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo también dijo, el que es enseñado por mi Padre viene a mí. ¿Ves? El Padre Celestial enseña a las personas y los lleva a Cristo, al Salvador. Y Cristo le da vida eterna. Y luego Cristo dice, yo y el Padre, uno somos. Por lo tanto, el Padre Celestial hace el trabajo de cuidar a las ovejas, de salvar a esas ovejas a través de su Hijo, a través de Cristo. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Porque si Cristo es el buen pastor y Cristo es el que cuida a las ovejas, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo creo que estas son preguntas importantes, ¿no? Bueno, primero, ¿dónde está el Espíritu Santo? Y es cierto, el Espíritu Santo está en la tierra. El Espíritu Santo está con el remanente, con el pueblo de Dios. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Es Cristo mediante su naturaleza divina. El cual, a su trabajo, se une el ministerio de los santos ángeles. ¿Sabes tú que en la parábola del buen pastor, donde Cristo dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen, y yo conozco a mis ovejas? Eso está en Juan 10. Pero Cristo relata esa parábola debido a que ocurrió algo y que a él le dolió en el corazón. Y fue lo que ocurrió en Juan 9, el capítulo que está antes de Juan 10. O sea,
El contexto de Juan 10 es Juan 9. ¿Qué relata Juan 9? Bueno, Juan 9 relata la historia de un joven que fue ciego y que Cristo, ciego de nacimiento, Cristo lo sanó, Cristo le devolvió la vista milagrosamente, le colocó barro en los ojos y le dijo, el ciego no veía, él no veía nada, él no vio el rostro de Cristo, solamente lo escuchó. ¿Te recuerda? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Este ciego, Cristo le colocó el barro en los ojos y le dijo, anda y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. O sea que ese estanque de agua representa a Cristo, que fue el enviado, por el cual nosotros recibimos la vista espiritual. Somos sanados espiritualmente. Ese joven ciego cumplió el mandato de Cristo, se lavó la cara, se lavó los ojos en ese estanque y vio. Pero él no había visto a Cristo. Así que entonces esa noticia, él regresa contento. Entonces esa noticia llega a oídos de los fariseos y los fariseos mandan a llamar a ese hombre, a ese joven, y comienzan a preguntarle, hacen un concilio. Entonces este joven, imagínate un joven ciego que nunca había estudiado, no tuvo el privilegio de ser educado en una institución, en una escuela como tal, por eso que mendigaba. Entonces él no era una persona culta. Pero qué interesante que cuando los fariseos le preguntaban, él respondía de forma enfática, poderosa, que los fariseos no podían refutar lo que él decía. Y los fariseos más bien se obstinaban. Entonces mandaron a llamar a los padres. Y los padres entonces vinieron y los fariseos le preguntaron, mira, ese hijo de ustedes era ciego, ¿cómo fue sanado? Entonces los padres no querían no querían decirle que era Cristo, porque tenían miedo. Los padres le tenían miedo a los fariseos, ya que se había amenazado de que cualquiera que hablara de Cristo fuera expulsado de la sinagoga. Y eso era terrible para los judíos. Ser expulsado de la sinagoga, no, eso era como una perdición eterna. Entonces, los padres, por temor, dijeron, mira, nosotros sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero como haya sido sanado, no lo sabemos. Pregunte a él. Él es mayor de edad, él es adulto y sabe, él puede responder por sí mismo. Le volvieron a preguntar al ciego. Y el ciego decía que era Cristo que lo había sanado. ¿Y qué dice? Los fariseos le decían, ¿y qué opinas tú de que te sanó? ¿De que es profeta? ¿De que es profeta? Y los fariseos decían, no, él es pecador. Entonces el joven que había sido ciego, que nunca había recibido educación, decía, bueno, esto es interesante. De cómo ustedes dicen que es un pecador y cómo me abrió los ojos a mí. Porque Dios no escucha a un pecador. Diciendo, ¿cómo es posible que Dios haga un milagro por medio de este hombre? Que ustedes dicen que es pecador. Si a mí me abrió los ojos. Entonces eso enfurecía más a los fariseos y los fariseos no podían cómo refutar. Quedaban avergonzados delante de las demás personas. A la final, ¿qué hicieron? Bueno, lo insultaron, le dijeron, mira, tú naciste enfermo, eres todo pecador y nos enseña a nosotros. Y dice que entonces se agarraron su vestido, sus batas, con orgullo, ¿ves? Porque así actúa la persona orgullosa. Y lo expulsaron de la sinagoga. Este joven fue expulsado. Pero qué interesante, hermano. Y a mí me gusta mucho esa historia y te invito a que tú la leas y meditas en ella. Uno se pregunta, yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿cómo una persona que fue ciega, que no recibió educación, que era una persona inculta, cómo pudo responderle a los fariseos, que eran personas eruditas, estudiadas, que pertenecían o eran parte de la élite de Jerusalén? ¿Cómo es posible que ellos no pudieron refutar lo que le decía o la respuesta de este joven? ¿Quién colocó las palabras en ese joven? Que fueron palabras poderosas que los fariseos no podían contradecir, sino que más bien quedaban avergonzados. ¿Quién colocó las palabras en ese joven que había sido sanado por Cristo? El mismo Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es el Espíritu que está con sus fieles, con sus ovejas.
y las cuida de los lobos rapaces, de los asalariados que eran los fariseos. Dicho por el mismo Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 21, 12 y 15. Aquí Cristo está hablando y dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano, lo que le estaba sucediendo a este joven, ¿ves? Echarán mano y os perseguirán, lo que hicieron con este joven, y os entregarán a las sinagogas, lo que hicieron con este joven ante los fariseos, y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo, lo que dice Cristo, yo os daré palabra y sabiduría. Lo que ocurrió con este joven que había sido ciego, el cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Esto se cumplió. Esta promesa se cumplió en la experiencia de este joven que había sido ciego y que fue enjuiciado injustamente por los fariseos. Los fariseos no pudieron resistir ni contradecir las palabras que decía este ciego o este joven que había sido ciego. ¿Quién colocó esas palabras? Cristo colocó palabra y sabiduría en la mente de ese joven. Fue el mismo Cristo. Cristo no estaba presente en ese concilio, en ese juicio que le hicieron a ese joven. Cristo estaba lejos. Pero Cristo, como es el Espíritu, colocó las palabras en la boca o en la mente de ese joven. Y cuando este joven fue expulsado, Cristo lo buscó, se le acercó y le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Y el joven le dijo: Señor, no sé quién es. ¿Quién es? Y Cristo le dice: el que habla contigo, ese es. Y ese joven cayó de rodillas y adoró a Cristo allí. No necesitó de tanta explicación teológica para comprender la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Lo que ocurrió con ese joven ciego. Era ciego, no había visto a Cristo, solamente escuchó su voz, pero lo siguió. Se convirtió en testigo poderoso de Cristo. Cristo mismo colocó las palabras en ese joven. Mira lo que dice esta cita en El deseo de toda la gente, en la página 439-440, dice: el Señor Jesús conocía la prueba por la cual estaba pasando el hombre, o sea, este joven que había sido ciego, y Cristo le dio gracia y palabras. De modo que llegó a ser un testigo por Cristo. Respondió a los fariseos con palabras que eran una hiriente censura a sus preguntas. ¿Quién colocó las palabras en la boca de ese joven? Cristo, el Señor Jesús. El hombre había hecho frente a sus inquisidores en su propio terreno, o sea, en el concilio. Su razonamiento era incontestable. Los fariseos estaban atónitos y enmudecieron, hechizados ante palabras penetrantes y resueltas. Es increíble cómo este joven respondía de esa forma. Durante un breve momento guardaron silencio. Luego, esos ceñudos sacerdotes y rabinos recogieron sus mantos como si hubiesen temido contaminarse por el trato con él. Sacudieron el polvo de sus pies y lanzaron denuncias contra él. En pecados eres nacido todo, y tú nos enseñas. Y le excomulgaron, o sea, lo expulsaron de la sinagoga. Cristo es el pastor que cuida a sus ovejas ante los lobos rapaces, ante los perseguidores, los impíos. Cristo es el Espíritu que está con el creyente y lo cuida, juntamente con el ministerio de los ángeles. Esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Este principio maravilloso y hermoso de que es Cristo mismo que está con su pueblo y que no es otro. Ese mismo principio lo vemos desde el Antiguo Testamento. Yo te pregunto, ¿quién estuvo con Enoc? Porque la Biblia dice que
Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Cristo. Porque Cristo es el que se comunica con el hombre caído, con el pecador. Es Cristo que revela al Padre. Vamos a verlo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis hablando de Enoc. En Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero ¿quién es ese Dios con que Enoc caminó? Bueno, vamos a ver lo que dice Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y luego el 18 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, que es Cristo, el Verbo era Dios. Enoc caminó con Dios. Pero la Biblia te dice que el Verbo, que es Cristo, era Dios o es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Entonces ese Jehová, ese Dios del Antiguo Testamento que creó todas las cosas, es Cristo Jesús. Es ese Dios que se comunica con el hombre. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ponga atención a lo que dice el versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Repito, Él le ha dado a conocer. Es Cristo el que se comunica con el hombre. Es Cristo mismo el que se ha comunicado con el ser humano desde el momento que cayó en pecado. Es Cristo el que ha estado con los hombres, esos siervos de Dios del Antiguo Testamento. Es Cristo con quien caminó Enoc. O sea, Enoc caminó fue con Cristo. Porque Cristo es el Espíritu que inspira a los profetas. Cristo es el Espíritu que cuida al remanente. Bendito sea el nombre de Dios. Mira lo que dice esta cita. En Conflicto y Valor, en la página 30, dice: Enoc tenía al Señor siempre delante de él. O sea, a Cristo. El Señor haciendo referencia a Cristo. Enoc tenía al Señor siempre delante de él. Hizo de Cristo su compañero constante. Estaba en el mundo y cumplía sus deberes para con el mundo, pero siempre estaba bajo la influencia de Jesús, no de otro, de Jesús. Reflejaba el carácter de Cristo, haciendo gala de las mismas cualidades de bondad, misericordia, tierna compasión, simpatía, perdón, mansedumbre, humildad y amor. Cualidades de Cristo. Su unión diaria con Cristo, ¿ves? Su unión diaria con Cristo, no con otro, con Cristo, lo transformó a la imagen de aquel con quien estaba tan íntimamente relacionado, que era Cristo. Entonces, ¿quién estuvo con Enoc? Estuvo Cristo. Mira la siguiente cita. En Patriarcas y Profetas, en la página 65 dice: el Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc. Porque Cristo es el Espíritu que inspira a los profetas. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc. Y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres no hablan únicamente palabras halagadoras. Tenemos que hacernos la pregunta ahora: ¿quién estuvo con Moisés? ¿Quién estuvo con Moisés? Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Y quién era esa nube? Esa nube era Cristo, que le daba sombra en el día, pero también era el fuego que le daba calor al pueblo de Israel en el desierto en la noche. Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, que es Cristo, y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Estás viendo? La roca espiritual que los seguía, el que los conducía, el que los cuidaba en el desierto. ¿Y la roca era quién? Cristo. Cristo es el Espíritu que cuidaba a Israel en el desierto y que se comunicó con Moisés. Es Cristo, el pastor,
que cuida a sus fieles aquí en la tierra. Mira lo que dice esta cita, Patriarcas y Profetas, página 337. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto. ¿Quién dirigía a los hebreos en el desierto? Cristo. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto. El ángel en quien estaba el nombre de Jehová y quien velado en la columna de nube. ¿Quién era la columna de nube? ¿Quién estaba en esa columna de nube? Era Cristo. Iba delante de la hueste, o sea, de Israel. Sino que también fue el quien dio la ley a Israel. O sea, el que dio la ley en el Sinaí fue el mismo Cristo. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre. Y entregó, Cristo fue el que entregó a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Cristo fue el que escribió la ley en las tablas de piedra. Cristo fue el que habló los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Cristo fue el que habló con Moisés. Cristo fue el que cuidaba y guiaba a Israel en el desierto. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién estuvo entonces con los... También podemos hacer unas preguntas. ¿Quién estuvo con los 3 jóvenes en el horno de fuego en Babilonia? Daniel 3:25 en la Reina Valera Gómez dice: respondió él y dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. O sea, Nabucodonosor, cuando ve dentro del horno de fuego, donde fueron introducidos estos jóvenes por ser fieles a Dios, Nabucodonosor ve algo raro y se da cuenta de que no hay 3, sino 4 dentro del horno. Y dice, y respondió él y dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, o sea, no son consumidos, no son consumidos por el fuego. Y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. ¿Quién estuvo con estos hebreos en Babilonia? Cristo, el mismo Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el pastor de las ovejas. Él cuida a sus ovejas de los lobos rapaces. Mira lo que dice Profetas y Reyes en la página 373, 374. Pero el Señor no olvidó a los suyos, a estos jóvenes hebreos. Cuando sus testigos fueron arrojados al horno, el Salvador se les reveló en persona. Antes era en espíritu. Cristo estaba cerca de ellos en espíritu, en su naturaleza divina. Pero dice, el Salvador se les reveló ahora en persona. Y juntos anduvieron en medio del fuego, en la presencia del Señor, del calor y del frío. Las llamas perdieron su poder de consumirlos. ¿Cómo sabía el rey, o sea, el rey Nabucodonosor, cómo sabía qué aspecto tendría el Hijo de Dios? En su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. O sea, ellos le habían hablado del Salvador que vendría. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir. Y en la 4ª persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Hermano, yo me emociono cuando yo veo estas cosas. Y cada vez se me confirma y me da en el corazón un aprecio más profundo por Cristo Jesús. Cristo, hermano querido, está en el cielo intercediendo, pero Él está con sus fieles por medio de su naturaleza divina. Él cuida, Él vela por el remanente, por sus fieles. Él ha cumplido su promesa y la sigue cumpliendo. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es Cristo, no es otro. Él es el buen pastor. Él es el Espíritu que cuida a los fieles, que acompaña a los fieles, y es el Espíritu que inspira a los profetas. Es Cristo. ¿Quién estuvo con Daniel? ¿Quién estuvo con Daniel cuando estuvo también allí, cuando estaba en Babilonia? Mira lo que dice en Daniel 10, 4 al 6. Y en el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré. He aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, así como aparece Cristo en Apocalipsis 1. Su cuerpo era como de berilo,
como Cristo en Apocalipsis 1, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego. ¿Te recuerdas los 7 espíritus de Dios? 7 antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Así aparece Cristo en Apocalipsis 1. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, Daniel, estando en Babilonia, se le acerca a Cristo. Cristo estuvo con el profeta Daniel. ¿Por qué? Porque Cristo es el Espíritu que inspira a los profetas. Mira lo que dice esta cita en la Review and Herald, 8 de febrero 1881. Nada menos, presta atención, nada menos que el Hijo de Dios se le apareció a Daniel. Nada menos que el propio Hijo de Dios estuvo con Daniel. Esta descripción es similar a la que dio Juan cuando Cristo le fue revelado en la isla de Patmos. Nuestro Señor viene ahora con otro mensajero celestial, con otro ángel, para enseñarle a Daniel lo que sucedería en los últimos días. ¿Por qué? Porque al trabajo de Cristo, que es el Espíritu, Cristo es el Espíritu, se le une el ministerio de los ángeles. También, este conocimiento le fue dado a Daniel y registrado por inspiración para nosotros, a quienes nos ha sobrevenido el fin del mundo. Entonces, Cristo fue el que estuvo con Daniel también en Babilonia. Cristo fue el que inspiró a Daniel, el que le reveló todas estas verdades para el tiempo del fin, porque Cristo es el Espíritu que inspira a los profetas. Otra pregunta también, ¿quién estuvo con Saulo? ¿Quién fue el que llamó y estuvo con Saulo en el desierto de Arabia enseñándole el evangelio verdadero? Porque Pablo era un fariseo, pero aunque era fariseo y judío, no entendía el evangelio, tenía un evangelio distorsionado en la mente. Ahora, para llegar a ser un apóstol poderoso de Dios, se le tuvo que quitar todo ese preconcepto que tenía, todo ese evangelio distorsionado, para que entendiera el evangelio verdadero en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, pasó 3 años en el desierto de Arabia. ¿Qué sucedió allí? Mira lo que dice él mismo. Vamos a leerlo en Gálatas, él lo relata. Gálatas 1, versículos 17 y 18 dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ir a Pedro y permanecí con él 15 días. Versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no me lo enseñó ningún hombre, no me lo enseñó Gamaliel, ni me lo enseñó Anás, ni me lo enseñó Caifás, ni me lo enseñó Pedro. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, quien le estuvo explicando y revelando el evangelio verdadero a Saulo para que llegara a ser el apóstol Pablo. Él mismo dice, Cristo Jesús. Jesucristo, por medio de Jesucristo, porque Cristo es el que inspira a los profetas. Mira lo que dice esta cita, Hechos de los Apóstoles, página 103. Allí en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Anhelaba tener la seguridad de que Jesús estaría con él en su ministerio futuro. ¿Ve? Que Jesús estaría con él, no es otro. El mismo Cristo Jesús estaría con él en su ministerio futuro. Vació su alma de los prejuicios y tradiciones que hasta entonces habían amoldado su vida y recibió instrucción de la fuente de la verdad. ¿Quién es la fuente de la verdad? ¿Quién es el Espíritu de verdad? Jesús se comunicó con él y lo estableció en la fe, concediéndole una rica medida de sabiduría y gracia. Por eso que Pablo predicaba con poder, porque había sido instruido por mismo Cristo Jesús. Estas palabras estaban en armonía con las de Jesús mismo, quien cuando detuvo a Saulo en camino a Damasco, declaró: para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo. Yo te voy a librar, soy yo el que te va a librar del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mi nombre, remisión de pecado y suerte entre los santificados. Entonces aquí vemos que el que llamó a Saulo fue el mismo Cristo Jesús. El que lo preparó como un apóstol, como ministro del evangelio, fue el mismo Cristo Jesús. 3 años tuvo que haber pasado para que Saulo pudiera comprender esas verdades que estaban allí en las Escrituras, aquí en el Antiguo Testamento, para que llegara a ser un testigo poderoso de Cristo. Fue Cristo el que lo llamó, fue Cristo el que lo preparó, fue Cristo el que lo envió, fue Cristo el que los libró de los impíos y de los gentiles. Fue Cristo el que estaba con él. Porque Cristo es el pastor que cuida a sus fieles. Bendito sea el nombre de Dios. Otra pregunta, ¿quién estuvo entonces con Juan? Con el apóstol Juan cuando fue desterrado a la isla de Patmos. ¿Quién fue el que estuvo con Juan? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 1, 9 al 11. Yo, Juan, es vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Ves? Dice tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Te recuerdas que Cristo prometió que cuando las personas, cuando ustedes sean perseguidos y sean llevados, tratados injustamente y sean llevados a concilio, yo estaré con ustedes, yo pondré palabras en ustedes? Entonces aquí vemos que dice Juan, yo estaba en tribulación en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos porque Juan había sido desterrado injustamente hacia esa isla por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Mira lo que dice los versículos 12, 13, 17 y 18. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, o sea que Juan voltea, dice: vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí está Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro, así como apareció también a Daniel. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es ese? Cristo, hermano querido. Cristo fue el que murió, resucitó y está vivo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo estuvo con Juan en la isla de Patmos. Mira lo que dice esta cita. Patriarcas y Profetas, página 107. Dios dirige a sus hijos por senderos que ellos desconocen, pero no olvida ni desecha a los que depositan su confianza en Él. Consintió en que el amado Juan fuese desterrado a la solitaria isla de Patmos, pero el Hijo de Dios le visitó allí y pudo ver escenas de gloria inmortal, o sea, lo que le reveló en el libro de Apocalipsis. Cristo fue el que reveló el Apocalipsis a Juan. Cristo fue el que le reveló y le inspiró las profecías concernientes al tiempo del fin a Daniel. Cristo es el Espíritu que inspira a los profetas. Cristo visitó al apóstol Juan en la isla de Patmos. Fue Cristo el que estuvo con Juan. En el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 456, dice: Patmos, una isla árida y rocosa del mar Egeo, había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales. Allí, alejado de las bulliciosas actividades de la vida y de sus intensas labores de años anteriores, disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo. ¿Te recuerdas lo que dice la palabra de Dios? Los ángeles se unen, el ministerio de los ángeles se unen a la obra de Cristo Jesús, y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo el tiempo futuro, lo que relata Apocalipsis. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el Espíritu que cuida a los fieles es el mismo Cristo Jesús. Para terminar, vamos a confirmarlo, vamos a seguir confirmando esto. Para terminar, tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién es el espíritu de la profecía? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Lamentablemente se escucha tantas otras interpretaciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. No va de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto es importante y a la vez delicado,
¿Por qué? Porque la misma Biblia te dice, te advierte que en los postreros tiempos habrá espíritus engañadores. Y si yo no entiendo quién es el espíritu que está con el creyente o que está conmigo, y quién es el espíritu que inspira a los profetas, entonces yo puedo ser engañado y estar engañando a otras personas y confundiendo a otras personas con una enseñanza que no es bíblica. Por eso que es importante predicar la palabra de Dios. Predica la palabra. Entonces, ¿quién es el espíritu de la profecía? El espíritu de la profecía. En el original aparece el artículo la. O sea, dice el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es lo que le da vida a la profecía. Lo que le da vida al cumplimiento, ya sea de las promesas o de las profecías. ¿Quién es? Es Cristo. Cristo es el amén de las promesas de Dios. Por medio de Cristo se cumplen sus promesas. Por medio de Cristo también se cumplen esas profecías, esos eventos que están profetizados. Cristo es el que revela la profecía. Cristo es el espíritu de la profecía. Así como en Santiago dice que un cuerpo sin el espíritu está muerto, así también una profecía sin Cristo, que es el espíritu de la profecía, está muerta. Una profecía sin Cristo, que es el espíritu, es una profecía muerta. Por lo tanto, no podemos separar las profecías de Cristo, hermano querido. ¿Por qué? Porque Cristo es lo que le da vida a la profecía. ¿Por qué? Porque Él es el espíritu de la profecía. Y muchas veces se escucha espíritu de profecía. No, en el original está el artículo la. ¿Ves? El espíritu de la profecía. No, pero vamos a ver igualmente con la Biblia, quién es ese espíritu de la profecía. Y también quién es ese espíritu de profecía. El don, ¿no? El don del espíritu de profecía. Te recuerdo que en el original aparece el artículo la, que eso es importante. Bueno, ¿quién es el espíritu de profecía? Como muchos lo mencionan. El mismo Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Por qué? Porque Cristo es el Espíritu de la profecía, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo mismo que hizo Cristo con los apóstoles. ¿Se recuerdan? Cuando iban camino de Emaús, con los apóstoles no, con los discípulos, con estas personas, Él comenzó a hablarle de las escrituras, de todas esas profecías concernientes al Mesías. ¿Por qué? Porque Cristo es el que revela las escrituras. Cristo es el que la da a entender. Cristo es el espíritu de la profecía. Él anunciaba los sufrimientos que iba a padecer como Mesías, ¿ves? En el futuro. Y también se los reveló a estas personas que iban camino a Emaús y también a los discípulos. Esas personas dijeron, mira, no ardía en nuestro corazón. En nuestro corazón no ardía cuando Él nos hablaba y nos abría las escrituras. ¿Por qué? Porque Cristo es el espíritu de la profecía. Es Cristo el que inspira, el que explica, el que enseña las escrituras. Él es el espíritu de verdad, la fuente de toda verdad. Por eso que estas personas sentían ese fuego en su corazón cuando Cristo les hablaba las escrituras. Mira lo que dice ahí también en Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, Juan, cuando quedó impresionado por las visiones del libro de Apocalipsis, dice que se le apareció un ángel y él buscó adorarlo. Me imagino que creía que era Cristo. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. O sea, yo soy siervo como tú y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Ves? De las personas que retienen el testimonio de Jesús, han recibido el testimonio de Jesús, la revelación de Cristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, o sea, lo que ha revelado Cristo, es el espíritu de la profecía. Hermano querido, el espíritu de profecía no es una persona fuera de Cristo, no es Pedro, no es Ellen White, no es ningún ser humano. El espíritu de profecía es Cristo. Cristo. Y en un profeta
entonces se manifiesta esa obra de Cristo, así como se manifestó en Ellen White. Pero es importante entender que el espíritu de la profecía es Cristo, no es otro aparte de Cristo, es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Él es el que revela, revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es Él el que revela, es Él el que da el testimonio, es Él la fuente de toda verdad. Él es el espíritu de la profecía, Él es el que le da vida a la profecía, al cumplimiento, a la interpretación. ¿Ves? Entonces, fue el mismo Cristo que se manifestó en los profetas, incluyendo a Ellen White. Pero el espíritu de la profecía es Cristo Jesús. Mira lo que dice, termino con esta cita, mira lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 337. Dice, fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. Fue Cristo, no fue otro. Cristo es el que inspira a los profetas. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, indiligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es la voz de Cristo. ¿Es la voz de quién? Es la voz del buen pastor. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es el testimonio de Cristo, no es el testimonio de otro. Es el testimonio de Cristo. El espíritu de la profecía. Fue Cristo el que habló, fue Cristo el que ha hablado por medio de sus profetas a su pueblo o al ser humano, a las personas. Porque Cristo es el espíritu que inspira a los profetas. Termino con esta cita, Patriarcas y Profetas, en la página 336 dice, toda comunicación entre el cielo y la raza caída, te recuerda, Cristo es la escalera, toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, comprendieron el Evangelio. ¿Por medio de quién? Gracias a Cristo Jesús. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana. ¿Con quiénes hablaron ellos? Con el Salvador, con Cristo. Y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. ¿Por qué? Porque el ministerio de los ángeles se une a la obra de Cristo, porque Él es el Espíritu que inspira a los profetas. Él es el buen pastor. Él es el comandante de los ángeles que cuida al remanente de Dios. Y espero que tú seas parte de ese remanente. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea su santo nombre. Y Cristo estará con su remanente hasta el tiempo del fin. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Cristo es el que cuidará al remanente en la tribulación final. Él dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, en Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo y sobre los habitantes de la tierra. ¿Ves? Yo te guardaré en esa prueba. Es Cristo, hermano querido, con sus santos ángeles. En aquel tiempo, Daniel 12:1, se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es Cristo. Es Cristo el que ha estado con su pueblo. Es Cristo el que está con su pueblo, con su remanente. Y es Cristo que estará con sus fieles hasta el tiempo del fin. Y que en tu corazón existe ese anhelo de conocer más al Cordero, al Hijo de Dios. De pasar tiempo a sus pies para aprender de la palabra. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de verdad. Cristo es la fuente de verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, conocerlo a Él y conocer al Padre es entrar en la vida
eterna, experimentar, vivir la vida eterna. Y espero que esta sea tu experiencia. Hasta aquí, Esencial Factor. Soy Daniel Primera y es un placer y un gusto para mí estar con ustedes y compartir estas enseñanzas. Te recuerdo que si tienes algún comentario lo puedes dejar allí, que yo lo voy a leer y estaré respondiendo. También, hermano querido, tú puedes ayudar con este ministerio, con este trabajo, compartiéndolo con otras personas y dándole también like, para que también la plataforma pueda promocionarle o mostrarle este video a las demás personas. Y que te suscribas. Te suscribas allí para que te llegue la notificación de los siguientes temas, de los siguientes videos y te unas a Esencial Factor para que recibas las diapositivas de estos estudios. Gracias por estar allí. Un abrazo grande. Dios te bendiga. Dios mediante, nos vemos en un siguiente estudio, en un siguiente programa para la honra y gloria de Dios. Y recuerda esto, paz y conoce al Cordero de Dios.